Hola, hola, bienvenidos a esta doctrina número 9 que tiene que ver con la santificación. Así es que vamos a comenzar. Prepara tu folleto y prepara tu Biblia para que podamos eh, hablar brevemente acerca de la santificación, qué es la santificación y por qué nosotros debemos vivir siendo constantemente santificados. Si abrimos el folleto en la página número 10, vamos a ver de entrada que la santificación es el acto de separarnos del mal e identificarnos con lo bueno, lo recto y lo moralmente puro. Es decir, que santificar quiere decir apartar o separar a alguien para un motivo santo, para un uso santo. Separarlo de que de la contaminación, de la suciedad, del mal. Entonces, dice el folleto que es un proceso que sucede cuando los cristianos se entregan a Dios. Entonces, cuando nos entregamos al Señor, somos santificados en el momento que recibimos a Cristo, porque Él nos hace santos. Esa es una santificación inmediata. Pero también existe la santificación progresiva, ¿sí? La santificación inmediata sucede cuando usted le entrega su corazón a Cristo. Pero luego de entregar su vida a Cristo, sucede la santificación progresiva que pasa todos los días. Y es la manera en que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos va santificando cada día a la medida que usted y yo nos entregamos a Dios. Sí, o sea, debe haber en el corazón de la persona esa disposición de entregarse a Dios para que Dios lo santifique. Entonces quisiera que leamos brevemente este pasaje. Está en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y dice que el mismo Dios de paz lo santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces es el Dios de paz quien nos santifica por medio de su Espíritu Santo para guardarnos, para guardar nuestro depósito, nuestro cuerpo, nuestra vida entera, todo nuestro ser, para guardarse para la venida del Señor Jesucristo. También la Biblia declara que Jesucristo viene a buscar una iglesia pura, limpia y sin mancha. Y esto puro, limpio y sin mancha lo podemos resumir en una palabra: santidad. Entonces, tú y yo, o usted y yo, debemos procurar cada día entregarnos a Dios de todo corazón para que Él nos santifique con su Espíritu Santo. Eh, Vamos a revisar, hay otras citas por ahí, Hebreos 13:12, por ejemplo. Vamos a revisar Hebreos 13:12. Lo tenemos por acá. Y dice: de igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su propia sangre. Esta es la santificación inmediata, la que sucede cuando nos entregamos a Cristo, y con la sangre de Cristo fuimos santificados. Por medio de la sangre de Cristo fuimos santificados, fuimos declarados santos delante de Dios. Cuando éramos pecadores y estábamos muertos y sucios, manchados, embarrados en el lodo del pecado, Jesucristo nos lavó con su sangre y nos santificó. También veamos que dice Romanos 12:1 y 2, habla acerca de la disposición que debemos tener y la determinación que debemos tener para entregarnos nosotros al Señor, de modo que Él nos santifique, ¿sí? Dios no va a santificar a nadie a la fuerza. Cada persona, cada creyente debe disponerse, entregar al Señor para ser santificado. Y dice Romanos 12:1: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense. Aquí ven ustedes lo que les mencionaba: la santificación progresiva, ¿sí?
vayan siendo transformados cada día por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, presentémonos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, y que esta presentación delante de Dios que hacemos de nuestro propio corazón sea también la manera en que nuestro entendimiento, nuestra mente va siendo transformada, va siendo renovada, ¿sí? Entonces, esto es la santificación progresiva. Ahora, las escrituras enseñan que debemos ser santos porque Dios es santo. Y lo dice Primera de Pedro 1:16, que dice, sean santos porque yo soy santo. Y esto lo está diciendo el Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor, según Hebreos 12:14. Es posible vivir en santidad solamente por el poder del Espíritu Santo. Necesitamos pedirle a Él que nos dé de su santidad, que nos ayude a vivir en santidad. El cristiano es santificado cuando se identifica con Cristo y acepta en fe el sacrificio de su muerte y resurrección victoriosa. Leamos esto de nuevo. El cristiano es santificado cuando se identifica con Cristo y acepta en fe el sacrificio de su muerte y resurrección victoriosa. Identificarse con Cristo quiere decir ponerme yo la camiseta, ponerme el uniforme de hijo de Dios. Sí, decir, yo soy de Cristo, yo le pertenezco a Cristo, Cristo es mi Señor, Él es mi Salvador. Y esta es la manera en que somos santificados, cuando nos identificamos con Cristo. Ahora, cuando nos preguntan, ¿tú eres cristiano? Y uno dice, sí, voy a la iglesia, pero entonces no hay una identificación con Cristo. La santificación es reconocer cada día nuestra unión con Dios por medio de su Hijo Jesús. Mientras experimenta esta santificación, es natural que el cristiano someta al Espíritu Santo cada parte de su vida. Y tenemos algunas citas bíblicas que ustedes, por favor, deben revisar. Está Romanos 6, del 1 al 6, versículo 13 también del capítulo 6, Romanos 8, 1 y 2 y versículo 13, Gálatas 2:20, Filipenses 2:12 al 13 y Primera de Pedro 1:5. Entonces, esta es la manera en que nosotros sometemos al Señor. Es decir, estos deseos que yo tengo que no están de acuerdo a la voluntad de Dios, yo debo someterlos y decirle al Señor, Señor, estas son mis áreas, las áreas de mi vida que son difíciles controlar para mí. Ayúdame a vivir en santidad en estas áreas. Yo te entrego mi carácter, o te entrego mis deseos, o te entrego mis anhelos, o te entrego mis deseos desordenados, te entrego mis pensamientos. Y entonces es la manera en que entregamos nuestra vida al Señor. La salvación, bueno, la importancia de esta doctrina, dice, la salvación no es el fin del crecimiento espiritual del cristiano. De hecho, la salvación es solo el principio. Acuérdense que cuando somos salvos nacemos de nuevo, y alguien que nace de nuevo es un bebé y debe empezar a crecer. Entonces, la salvación no es el fin, no es la meta o no es el lugar donde termina el crecimiento cristiano. Ahí empieza el crecimiento. Aunque somos declarados santos o santificados en el momento de la salvación, aún hay mucho crecimiento espiritual por delante. Cuando el creyente se somete a la obra del Espíritu Santo y a la palabra de Dios, es transformado progresivamente hacia una naturaleza divina como la de Cristo. Esta doctrina es importante porque muchos cristianos dejan de crecer espiritualmente después de la salvación o después de entrar a una vida llena del Espíritu en el momento del bautismo en el Espíritu Santo. Pero el plan de Dios es que el fruto del Espíritu, que está en Gálatas 5, 22 y 23, y los rasgos del carácter de la vida de Cristo sean cada día más notorios en cada cristiano. Es decir, que Dios desea que el fruto del Espíritu sea cada día más nuestra marca, lo que nos identifique como hijos de Dios. Por ejemplo,
No sé si ustedes han visto cuando algunas personas dicen, ay, es que este muchacho es bien tranquilo, ¿verdad? Esa es su característica. O este muchacho o esta muchacha está riéndose todo el tiempo. Esa es su característica, ¿verdad? Lo que lo caracteriza de entre todos los demás. O, es que este habla mucho. O este no habla nada, es muy callado. eh, o este es bien simpático, ¿verdad? Entonces, lo que busca la santificación es que el fruto del Espíritu esté en nosotros cada día más, siendo nuestra característica. Y el fruto del Espíritu lo encontramos en Gálatas 5, 22 y 23, y dice, pero el fruto del Espíritu, vamos a ponerlo acá, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Así es que es importante que todos nosotros, como hijos de Dios, entreguemos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser completo al Señor cada día y le digamos, Señor, santifícame. Hay áreas en mi vida que me cuesta mantenerme puro, mantenerme limpio, y necesito que tú me santifiques, que tú me limpies y me laves con tu sangre cada día. Tú y yo necesitamos ser santificados por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo cada mañana, cada noche. Así es que te invito a hacer esta oración conmigo y también a leer todos los pasajes bíblicos que están en la doctrina número 9. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu sangre que nos ha santificado en la cruz del Calvario. Señor, cada día necesitamos esta santificación progresiva. Necesitamos estar siendo santificados constantemente de nuestros pensamientos, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, de los deseos equivocados, de los impulsos y emociones equivocadas que vienen a nuestra vida y a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a rechazar el pecado y a presentarnos delante de ti con un corazón dispuesto a ser limpiado constantemente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima doctrina, que será Dios, en la número 10. Dios diseñó la iglesia con un propósito y una misión. Así es que Dios les bendiga.